Bueno, gente linda, estamos arrancando esta llamada que ya les había avisado con Juan Carlos Aliaga desde Bolivia, este hombre que ha tenido contacto con entidades metafísicas, extraterrestres. Bueno, ahora le vamos a ir contando. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo desde acá, desde Bolivia. Gustoso estar participando acá en el programa. Igualmente, un placer poder contactar con usted. Estamos muy interesados con respecto a esto que se viene hablando hace mucho tiempo. Lo hemos hablado en su momento con el investigador argentino, se puede decir internacional, Fabio Serpa. Lo hemos hablado, bueno, con mucha gente de la ovniología y bueno, estamos asimilando, ya está aceptado por Estados Unidos de alguna forma la visita de entidades anómalas, por lo menos, ¿no? Con estos objetos y con algunos contactos, de a poquito se va filtrando información. Quería preguntarle que nos cuente para acá, para toda Argentina y también para el mundo a través de WFM 929 Red de la Costa Mar del Plata.com.ar su experiencia. Bien, todo ha comenzado un 24 de enero de 1986. En ese entonces yo tenía 14 años de edad, muchacho chiquillo prácticamente, y yo siempre comienzo cuando me preguntan este tema, hablando de algo que tal vez uno piensa que se está saliendo del tema, pero no es así. Hay que recordar que en esos años 1986, acá en Bolivia más que todo, solamente existían dos canales de televisión, uno estatal, ¿ya? Y el otro universitario, que empezaban su emisión a eso de las 4 o 5 de la tarde, hacían un noticioso a las 8 9 y luego terminaban con musicales. No había documentales de ningún tipo, ni tampoco había nada de aquello acá en Bolivia. Tampoco había, digamos, lecturas, o sea, digamos, decir, había revistas, había no sé qué, panfletos de algo, de alguien que esté difundiendo esto, absolutamente nada. Ya, ahora, eso en cuanto a la cuestión esta de la televisión y todo aquello. Por parte de mi familia no hay, digamos, nada religioso. Mi papá sigue en vida todavía, a él le gusta leer todo cuestión política de izquierda y derecha, su afición hasta el día de hoy. Mi mamá ya falleció, ya se dedicaba a cuestiones de negocio en esas épocas. Y bueno, entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque para que no digan, en su casa había algo religioso, la abuela hablaba de los ángeles y no sé qué, o iba a algún culto X o Z, no. Empiezo con eso, ¿para qué? Para que se den cuenta el contexto a lo que quiero llegar. Bien, un 24 de enero justamente de 1986, a mí me gustaba siempre, en estas épocas siempre hay vacaciones, o sea, nosotros muchachos seguimos en casa después de las fiestas de fin de año todavía. Generalmente empezaban en febrero, o tal vez marzo, algunas veces en esa época las clases, así que estaba de vacación y todo aquello. Entonces, a mí me gustaba subir a los cerros. Yo vivía en esa época en la ciudad de La Paz, para los que se ubican es pura montañas. Y desde mi casa, donde vivía, a 1 hora y media aproximadamente, había un cerro donde iba a pie, a veces con mi primo, a veces solo, a caminar, a ver, porque se ve toda la ciudad ahí, con binoculares, o sea, como un paseo común de un muchachito chiquillo, ¿no? Entonces, ese 24 de enero ha sido algo muy peculiar, muy particular. Entonces, yo había subido tipo 1, 2 de la tarde ahí después del almuerzo, estuve ahí varias horas viendo, observando, siempre era curioso, y ya era un poquito ya tarde, porque ya 4:30, 5 ya empecé a bajar, pero no bajé por el lugar donde yo siempre bajaba. Quería cortar camino y además no conocía ese lugar, ese otro sector, porque son cerros, como digo. Entonces tomé un atajo, entre comillas, porque no sabía que era atajo, ¿ya? Había un senderito de pasto o grama, ¿ya? Hay un senderito que pensé yo que era algo sólido. Pisé en falso porque me estaban persiguiendo unos perros ahí de esas casas que vivía gente ahí, y pisé en falso, empecé a rodar.
caí. Tal vez yo no debería estar acá, tal vez debería estar en silla de ruedas o con una fractura de brazos o piernas o algún problema, digamos, de golpes en la cabeza, alguna cosa extraña, digamos, que lesiones, a eso me refiero, o internas inclusive, pero nada. Entonces yo empecé a rodar, prácticamente yo veía pasar pues piedras, plantas y todo aquello ahí, pero lento, ¿ya? Entonces, lo primero que me venía a la mente era porque mi hermano en ese tiempo era chiquito, niño, 5 o 6 años, ya tenemos una diferencia de 8 años. Entonces, yo dije: "Entonces, si me muero, ¿qué va a ser de mi hermano? ¿Qué va a ser de mis papás? ¿Me encontrarán acá o no?". Bueno, en ese instante, yo sentí que algo o alguien sujetaba, así como la madre sujeta a la criatura cuando está ahí, cuando uno es bebé. Algo similar yo sentí. Yo no sabía nada de ángeles, como digo, ni extraterrestres, ni nada. Mi mundo era de un chiquillo que le gustaba patear la pelota, como todos. Entonces, ya llegué al suelo, recién me di cuenta, pues, de los magulladuras que tenía, pero no tenía lesiones graves ni nada. Llegué a mi casa, ya bajé ahí, y entonces ahí fue que me llevaron al médico porque ya le dije a mi abuela que me había caído, etcétera. Y bueno, pero en ese tiempo de convalecencia, porque estuve con magulladuras, estuve en cama una semana con cremas y cositas así sencillas, nada grave, pero sí, ahí, desde ahí fue el inicio del contacto, porque ya se presentó ese ser que hasta el día de hoy me viene acompañando y me da mensajes, eso ya de poco vamos a ir desarrollando esto. Entonces me empezó a hablar de cosas, como digo, que yo ni sabía acerca del cosmos, del universo, de lo que le llamamos actualmente la llamada reencarnación, de todo aquello, digamos, que es nuestra vida, el por qué venimos acá al planeta, el porqué de la vida de otras criaturas acá en nuestro mundo y otros, no me refiero a extraterrestres, sino los animalitos, las criaturas que nos acompañan acá y otros seres que están también dispersos en el cosmos, ¿no? Entonces, ahí fue el inicio, justamente después de este hecho del 24 de enero de ese 1986, que empecé a recibir mensajes, ¿ya? Canalizar mensajes. Fui desarrollando porque me fueron instruyendo, no sé si lo viste, tengo varios videos en YouTube donde me dieron instrucciones de cómo desarrollar nuestras capacidades. Digo nuestras porque no soy exclusividad mía o de alguien en particular, sino todos tenemos poderes internos. Y yo lo he demostrado acá en la prensa boliviana, hablando hasta de cuestión política, porque siempre me preguntaron qué iba a suceder con X o Z candidato, etcétera, y otro tipo de eventos que del 100%, un 90 y tantos por ciento se fue cumpliendo. Hay una entrevista que me hizo una señora argentina en un medio argentino el mes de septiembre, el 28 de septiembre, para ser más exactos, de este 2023 que pasó, cuando todavía habían varios candidatos, me refiero a Argentina, ahí están con nuestros amigos argentinos, me hizo la pregunta a esta señora y me dijo: "¿Cómo van a ser las elecciones allá?". Claro, como yo soy alguien ajeno al lugar, Argentina, entonces no hay, digamos, una tendencia X o Z que vaya marcando, porque yo soy ajeno. Entonces yo le dije, bueno, el señor Milei y el otro señor Massa eran los que iban a llegar a disputar el mandato de esa nación. Entonces, claro, luego ha habido el balotaje, todo aquello, ¿no? Pero yo le dije, hay una señora, en este caso ya estaríamos hablando de la señora Burlich, ¿ya? Que también va a estar dentro del nuevo gobierno, pero yo le dije del señor Milei. Entonces pasaron el balotaje, todo aquello, y lo tengo ahí registrado en video ahí en mi YouTube, donde justamente digo aquello. Y claro, con mucho escepticismo está bien, porque todos tenemos el derecho a disentir o tal vez poner en duda muchas cosas, es correcto aquello. Me dice ella: "Pero no creo que esta señora vaya a llegar al gobierno, porque no es, digamos, de la línea de ninguno de ellos". Bueno, ¿qué sucedió? Ganó el señor Milei, ya actualmente presidente de la República Argentina, y ahí está como ministra, no sé si es del Interior, algún cargo de seguridad, me parece, del Estado Sí, seguridad. argentino. Entonces, se cumple.
ese mensaje que yo había canalizado ese 28 de septiembre del 2023, o sea, el año pasado. Entonces, hay muchas cosas que, como digo, me fueron dando pautas estos seres. O sea, no es que, digamos, uno se invente para decir, ya estaba a punto de darse aquello y ya sabía quién iba a ganar. Y como digo, yo soy ajeno al país, no conozco a profundidad la cuestión política de ese país. Entonces, mal podría hablar, mal o bien podría hablar de X o Z candidato, o que una señora vaya a tomar un cargo dentro de un gobierno que aparentemente no son, digamos, afines ideológicamente, pero ahí está, se cumple. Entonces, mi guía, como se llama Otar, es de la raza felina. Bueno, sería muy largo de hablar de razas, pero bueno, o sea, es de raza felina, me va dando pautas de lo que van a suceder. No estoy las ¿Y 24 horas queriendo de dónde sería originario este son ser de Otar? Sirio, son de Sirio, son de Sirio, pero hay una gran diferencia. Ellos son que van yendo de un lado a otro lado por el espacio, o sea, no están totalmente en el lugar de, digamos, de procedencia, o sea, vienen de diferentes lugares y él está encargado acá justamente no soy el único, obviamente, seguramente hay otros contactados con la raza felina que están dando mensajes, no iguales, pero similares, obviamente. Entonces, hay este tipo de cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, se cumplió aquel mensaje que me había dado mi guía, entonces se da aquello, ¿no? Entonces, y además quiero aclarar, yo tengo una vida normal, común y corriente. Yo veo fútbol, soy fanático de algunos equipos nacionales e internacionales, voy al cine normal, tengo mi esposa, tengo mis hijos. No estoy las 24 horas, digamos, como urgente que quiero recibir algo o afanado, digamos, de decir, bueno, quisiera que haya algún mensaje para darlo a conocer. No, normal, una vida normal. Y si hubiera alguna emergencia, por así decirlo, de eventos, pues prácticamente me dan pautas y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el asunto o qué es lo que hay que decir, digamos, a la humanidad o a un grupo, puede ser de una ciudad o un país o del planeta, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos estamos hablando, ¿no? Entonces, se va dando este tipo de situaciones en cuanto a Juan los mensajes, Carlos, ¿sí? ¿cuál es el proceso de la comunicación? O sea, ¿cómo se gesta esto? ¿Cómo aparece? ¿Aparece en su cabeza, en su oído? ¿Lo ve? Bueno, es telepático, todo es telepático, pero ahí también se acompaña en imágenes mentales, ¿no? Un ejemplo, acá no estamos haciendo ninguna canalización. Qué sé yo, que vaya a haber un terremoto en Bolivia, un ejemplo, nada más, ¿ya? Y veo que ciudades se destruyen acá en Bolivia y que más o menos va a ser en el mes de abril, así simplemente es comentario. Entonces, eso recibí y entonces yo, como estoy en contacto con este ser, le digo, ¿qué pautas, qué otras cosas van a suceder previo a esto? ¿Qué señales habrán? Entonces, ya tengo la historia, digamos, mental y todo aquel mensaje que se está dando y me dice, qué sé yo, 24 de abril de 2024, ya un ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, puede que se dé entre el 20 o ya en el mes de mayo, no siempre el 24 de abril. Entonces, ahí está el mensaje y ya, digamos, nos vamos acercando a la fecha determinada entre el 20 o casi mediados de abril hasta mediados de mayo, digamos, la pauta de tiempo. Entonces yo le digo, ¿qué más va a suceder? Y por ahí dice, bueno, sí, van a haber, qué sé yo, sismos pequeños primero en tal lugar, en tal ciudad, y luego va a venir uno fuerte. Pero que no va a ser el epicentro en Bolivia, puede que sea el epicentro en la costa del Pacífico, algo así. Entonces ya vamos armando todo. Entonces es ahí, ya bueno, ya tengo amigos de la prensa nacional y también otros amigos internacionales ahí, como a ti también te tengo ya como un amigo. Entonces yo le digo, miren, es posible que haya esta situación en estos meses, estas fechas, para Bolivia, que puede afectar, qué sé yo, Argentina, va a afectar Chile, Perú, o el centro mismo de Bolivia, digamos. Entonces está ahí y cosas como son mensajes verdaderos, porque hasta el momento no ha habido fallas en aquello. Entonces ahí está y sucede el hecho. Como digo, digamos, ¿Le ha preguntado a estos seres alguna vez cómo es que ellos pueden predecir esto? sí,
el tiempo para ellos es eterno, o sea, no hay ese tiempo del pasado, presente y futuro. Es un eterno presente donde ellos pueden observar eventos que para nosotros son del futuro o eventos aparentemente o técnicamente del pasado, pero que se vive en el momento. No sé si se me entiende. Sí, Entonces sí. ellos ven totalmente el panorama en presente. Entonces, ellos dicen que tal cosa va a suceder y eso es el tiempo determinado humanamente hablando, nuestra tridimensionalidad. Entonces ahí se dan dictando las pautas de lo que podría suceder. Esto no significa que, digamos, no vaya a darse por ahí algún evento que puede retrasarse unos días más o unos meses más, pero al fin y al cabo se cumple. La física cuántica habla de mundos paralelos y simultáneos, ¿no? ¿Han hablado algo de eso? Porque por ahí tendría mucho que ver con eso y también las distintas realidades que podrían suceder en cada plano, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de poder manejar nuestro destino. Hay un adagio popular que siempre lo tenemos ahí y lo sabemos, es cada uno es arquitecto de su destino. Claro, uno a nivel personal, pero también nosotros podemos ser arquitectos de nuestro destino, de un país, de una ciudad, de un continente, de nuestro propio planeta. Entonces construimos. Ahora, si digamos nosotros somos positivos y fuéramos, qué sé yo, unas 10,000, 15,000 personas que proyectáramos que ya no suceda ese terremoto, entonces hacemos que tal vez iba a ser de 8,9 grados, totalmente desastroso, lo convertimos en un simple sismo de 3,5, digamos. ¿Pero por qué? Porque podemos evitar aquello, pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque siempre estamos proyectando cosas negativas. O sea, los mensajes generalmente serían para que no sucedan, pero lastimosamente suceden porque estamos en un mundo lleno de negatividad, violencia y todo aquello, y a veces un sacudón es como cuando un niño se le jala de la oreja por lo que no está haciendo las cosas bien, es similar. Entonces necesitamos esos sacudones para mejorar nuestra humanidad. No desastres exactamente, pero sí sacudones para que nos demos cuenta. Ahora, esto de la física cuántica, sí, efectivamente, existen otros mundos, otras galaxias que no están en esta nuestra dimensión, están en otras dimensiones, en otros tiempos y en otros lugares. Por ahí, aquí donde estoy haciendo la transmisión, por ahí, qué sé yo, es una cancha de fútbol, pero allá de 1978. O tal vez pueda que sea una casa muy futurista, que estamos hablando del año 3500, digamos, en adelante. Entonces va a variar bastante de hacia dónde estamos dirigiéndonos, porque los cuerpos nuestros son mortales, sí, pero nuestros espíritus son energía y la energía no muere. Y es ahí donde tendríamos que ir explicando acerca de para qué hemos venido acá en el mundo, o sea, acá en nuestro planeta, y hacia dónde vamos a ir. Porque la explicación que da mi guía es la siguiente. Nosotros tenemos que tomar experiencias en diferentes cuerpos, no físicos, cuerpos humanos, sino si hablamos de la Tierra solamente, tenemos nosotros que empezar desde minerales. Y uno dirá, pero este tipo está loco. ¿Cómo va a ser una criatura que vive ahí en un mineral, oro, plata, zinc, qué sé yo, berilio? No, el espíritu es energía y se va a ir a vivir en átomos, moléculas, partículas, porque están girando y tienen vida propia, a su estilo, pero están girando. Son organismos vivos, no son muertos. Se transforman, sí, cuando hay aleaciones entre metales y otro tipo de trabajos metalúrgicos que se hace, pero ya cambia, pero se transformó. Pero ahí está, cambia. Esa energía, esos espíritus que son partículas, átomos, porque si uno ve, hasta la ciencia misma nos explica que están ahí funcionando, están girando a gran velocidad porque están vivos. Pero de ahí, después de ser minerales, desde una simple piedra, una arena que está en el mar, ser tal vez oro y plata, los minerales más valiosos que existen en nuestro mundo, o diamantes, o tal vez ser
plutonio, uranio, pero ya otro uso se le da, pero tiene valor económico muy grande. Entonces vamos a ir transformándonos, o sea, tenemos que pasar todas esas etapas de ser diferentes minerales. De ahí, después de eso, tenemos que ser vegetales. Estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿no? Y toda la humanidad lo ha hecho. Entonces, de vegetal tenemos que ser la planta más sencilla, un musgo tal vez, las plantas más venenosas o feas, poco atractivas, y también pasar el proceso de ser las plantas más hermosas y bellas ornamentales, como también ser plantas medicinales, tener una misión también en la vida. De ahí nosotros somos animales, desde lo más feo, grotesco, salvaje que existe, hasta lo más bello, como son las ballenas, los delfines, y también nuestros amiguitos, los primates, que ahí ha sido tal vez un malentendido con Darwin, que en realidad que pensamos que descendemos del mono, sino más bien el último cuerpo físico antes de tomar el cuerpo humano, hemos sido primates. O sea, hemos tenido la experiencia de ser mono o primate antes de tomar el cuerpo físico humano, porque nos parecemos, tanto en formas de comer, caminar, claro, ellos un poco inclinados, pero ese es el proceso. Y cuando somos seres humanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros también, y eso no hay que rasgarse las vestiduras por si acaso, hemos tenido que ser delincuentes, asesinos, prostitutas y todas aquellas cosas que son totalmente bajeza humana, lastimosamente. ¿Para qué? Para ir evolucionando y ya, antes tal vez hayamos matado con un cuchillo a alguien, pero ahora vamos a utilizar un cuchillo bisturí para poder, eh, digamos, ayudar a una persona. O sea, somos médicos, estudiamos ya la anatomía y sabemos dónde hacer la incisión, derramamiento de sangre como lo hicimos en otra vida, pero en esta ocasión es para salvar, tal vez una cesárea, una apendicitis y todo aquello. Entonces, u otro tipo de profesiones religiosas, ser un chofer, ser futbolista, ser artista, ser de todo lo que nos podemos imaginar, tenemos que tener experiencias también en cuerpo físico de hombre, mujer. No es que todo el tiempo vamos a ser varones o todo el tiempo vamos a ser mujeres. Tenemos que ser flacos, gordos, calvos, bajitos, blancos, morenos y todas las razas de este nuestro mundo. Entonces, aquellos que ahí está la ley del karma, cuando nosotros odiamos a cierto tipo de raza o comunidad, nosotros vamos a nacer en ese tipo de raza o comunidad para sentir en carne propia aquel desprecio que hemos hecho sentir a alguien. O si hemos sido muy perversos, hemos matado, también nos van a matar, porque esa es la ley del karma, ¿no? O sea, uno va a pagar muchas cosas. Ah, y una cosa interesante también, y eso se respeta, obviamente, nuestro planeta ha cambiado ya bastante, pero hay una explicación espiritual, esotérica, acerca de nuestros amigos homosexuales y lesbianas. No voy a faltarle al respeto, se los aprecia y tampoco es, digamos, que vaya a estrellarme contra nadie. Más bien hay una explicación para que se queden tranquilos. Por ejemplo, nosotros, como decía, tenemos que ir migrando de cuerpo físico, de varón, mujer, etcétera, etcétera, en diferentes razas, todo aquello. Imaginarse que somos 50 veces mujer, seguidito, ¿ya? En razas, culturas, pueblos, etcétera, seguido. Pero en un momento decimos, ya fui mujer, ahora quiero ser varón, o sea, después de una seguidilla de cuerpos físicos femeninos. Ahí está, tomamos un cuerpo varonil por primera vez, digamos, y entonces decimos, y todavía tenemos ese algo de esos cuerpos femeninos, tal vez la forma de hablar, caminar y todo aquello, o sea, ese feminismo, o sea, que todavía llevamos. Entonces, ya ahí empieza esta explicación, que no es un trastorno mental, no es que algo esté fallando en ellos, sino como que sienten todavía que son ese algo que fueron. O es por eso que si alguna vez han conversado con alguna persona que, digamos, un varón que es homosexual, dice, yo soy mujer, pero en cuerpo de hombre. O sea, es eso lo que se sienten, o al revés. Nuestras amigas que son lesbianas han sido varones muchas veces y toman un cuerpo físico ya de mujer. Ahora, las variantes y ya las
¿qué se llama esto? Las tendencias que hay, eso, y aberraciones sexuales, que a partir de eso ya es otra cosa. Eso es muy distinto, la pedofilia y otras cosas que promueven, pero sí, no digamos lo normal es esta cuestión, digamos que varón y mujer que se sientan, digamos, femeninos y la mujer que se sientan masculinos, hasta ahí está todo bien, pero ya las aberraciones que existen y las variantes, no sé cuántas son, eso yo creo que ya es muy diferente. Pero sí, lo normal, digamos, aceptable, hasta cierto modo sería esto lo que estoy comentando. Juan Carlos, lo corro un poco el tema, muy buena explicación. Con respecto a, bueno, Bolivia cuenta con civilizaciones antiquísimas que han dejado muchos misterios, ¿no? ¿Ha hecho o ha preguntado alguna vez qué pasó con respecto a Sacsayhuamán o a todas los lugares históricos y esos megalitos, todas esas cosas que están en Bolivia y que a veces nos cuesta hallar alguna explicación? Toda la cordillera andina, no solamente hablaremos de Bolivia, sino de lo que es el Perú, Ecuador, Colombia, también el norte argentino, ya, norte de Chile, tenemos vestigios de civilizaciones muy antiguas, que son justamente las que han sido destruidas en la época de la Atlántida. Ya sabemos que toda cultura, toda humanidad, porque no estamos hablando de esta que es la nuestra, que creemos que es la única, sino han habido otras humanidades por el egoísmo y tal vez muchas cosas negativas que generalmente suceden, han sido destruidas. Totalmente destruidas. Es por eso que están bajo el lodo. Actualmente, no sé si han visto las noticias últimas de Ecuador, por unos estudios ya arqueológicos muy avanzados de unos alemanes, han logrado descubrir más de 20 ciudades que están todavía bajo la tierra, bajo la capa esta de la Amazonía ecuatoriana. Cosa similar ha sucedido acá en Bolivia el anteaño pasado, 2022. Han hecho también una prospección donde han encontrado en plena Amazonía boliviana también vestigios de ciudades muy portentosas, similares a las de Tiahuanacu, lo que es Machu Picchu allá en el Perú. Entonces, toda esta zona existe, ha existido una civilización muy avanzada. Por ejemplo, todas las salinas, los salares que existen en el norte argentino, los salares que existen en Chile, y ni qué decir el salar de Uyuni acá en Bolivia, el salar de Coipasa, que también está acá en Bolivia, y también parte del Perú, que hay en Puno, que aunque no es tan salar, sino está en las montañas, hay sal. Y en esas salinas existen vestigios de que todo eso era el mar, o que llegó en algún momento el mar a tapar. Es por eso que hay sal. Que fuera el lago Titicaca, por si acaso, no es de aguas dulces totalmente. Se ha encontrado, y esto lo pueden googlear, se ha encontrado ahí en el lago Titicaca caballitos de mar vivos, no estamos hablando de época prehistórica, de hace unos 12.000, 8.000 años, no, sino existen en la actualidad caballitos de mar ahí adentro. ¿Por qué? Porque ese lugar ha sido marítimo. Entonces, como ha habido la gran destrucción y ha emergido también las montañas y ha quedado como un gran mar interior, lo que es el lago Titicaca, que era más grande, o sea, abarcaba hacia el norte, hacia el sur del Perú, hacia el lado oeste de Bolivia, occidente de Bolivia, todo el norte chileno, todo el norte argentino y lo que es el Salar de Uyuni eran un mar interior. Entonces se fue secando con los miles de años que ha pasado y entonces han quedado esos restos de sal, que son las salinas que tienen ahí en Argentina, en Chile, aquí en Bolivia, los salares, ¿no? Entonces ahí ha sido una gran destrucción, pero sí, la evidencia está ahí. Y también se ha logrado descubrir, y también me confirma mi guía, de que la Atlántida era todo el planeta, no era un continente específicamente, era todo el planeta. Las capitales principales, así como en la actualidad tenemos Nueva York, Tokio, París,
qué sé yo, Buenos Aires, Sao Paulo, digamos, o la Ciudad de México, Caracas, que son las más grandes. Entonces, como tenemos una referencia así, igual tenían, Tiahuanaco era un lugar espiritual donde hacían emigración, o sea, iban, así como van de peregrinaje a Israel, se van a la Meca, también allá en Arabia. En ese tiempo de la Atlántida venían a este lugar del planeta para hacer sus retiros espirituales, todo aquello. Y en el resto del planeta también hay vestigios muy similares a las que se tiene en Tiahuanaco. Entonces, como mi guía me indica, no es exclusividad de Tiahuanaco en Bolivia o allá en el Perú, Machu Picchu, sino es todo el planeta. Y también ahí, como les decía, hay ruinas ahí en Argentina, en el norte, hay ruinas en el norte de Chile, que ha sido justamente cuando era un gran mar interior acá en esta región del planeta. Estuve hace unos días en una nota con Gabriel Santana, un investigador español que investiga la Atlántida. Y bueno, estaba justo en Almadol en ese momento y hablaba de, bueno, lo que dice usted, de Atlántidas por todo el mundo, incluso una en Bolivia, ¿no? Por ahí es la que hace referencia usted. La verdad que, bueno, estamos asistiendo a la revelación, bueno, un secreto a voces, ¿no? Hay muchos investigadores que durante todas las épocas estuvieron poniendo el ojo en estas culturas ancestrales, en una comunicación que había prehistóricamente que comunicaba a todo el mundo, en tecnologías también que podrían haber sido mucho más avanzadas quizás que las que tenemos ahora en algunos aspectos, pero bueno, todo ello se fue perdiendo. Hay ciudades que han sido abandonadas y también no sabemos por qué. Y bueno, también a través de toda la historia y de la prehistoria se ven estos objetos que están retratados en iconografía, en distintos lugares que, bueno, esto que nosotros por ahí llamamos ovnis o vehículos extraterrestres dirigidos o como lo podamos llamar. Usted en el contacto con estos seres ha podido investigar sobre cómo se manejan, qué tecnología usan, qué combustible usan, si usan combustible, cómo se desplazan a través de las dimensiones o a través del cosmos. Preguntas que me hago yo, ¿no? Hay algo interesante y se van a sorprender muchos. Creemos, como nosotros como seres humanos, que le van a echar combustible, qué sé yo, gasolina o algo similar, ¿ya? Pero ellos, o sea, estoy hablando del contacto con estos seres, porque pueden haber otras criaturas que tienen otro tipo de, digamos, movimiento de sus naves o cómo las construyen. Pero estoy hablando enteramente de estos felinos. Ellos hablan con o sea, construyen mentalmente, tienen los metales, ¿ya? Ahí unen, sí, tal vez con su tecnología, las fabrican, pero ellos están en contacto con la nave porque, como les decía, y por eso está la explicación también, los metales son vivos y ellos entran en contacto con el metal que tienen ellos para poder desplazarse de mundos en mundos. O sea, llegan a tal punto de dominar la materia misma de estas naves que la nave, así, en un abrir y cerrar de ojos, va a estar aquí y va a estar allá. Y viajan a la velocidad del pensamiento. No estamos hablando de la velocidad de la luz, que pueden tardar, en, qué sé yo, 30 años luz, 40 años luz, no, sino es la velocidad del pensamiento. Eso estamos hablando de los felinos. Hay otro tipo de criatura, como digo, puede variar, pero ellos exclusivamente se mueven de esa manera. Es Una lo cierto. pregunta, ¿Sí? los felinos estos serían una evolución, una rama evolutiva de los felinos que tienen forma antropomorfa, o sea, son con cuerpo humano, o muy parecido al humano, pero felinos. Sí, o sea, son no idénticos porque ellos tienen la fortaleza, nosotros, la comparación de ellos somos flacos, o sea, ellos tienen el cuerpo físico muy atlético porque ellos, en general ellos no tienen un cuerpo físico denso como tenemos nosotros, o sea, sí.
ellos son, digamos, semiplasmáticos físicos, a ese intermedio. Entonces, por eso ellos pueden manejar tanto la dimensión tridimensional o también dimensiones mucho más sutiles, donde ellos pueden traspasar no solamente el cuerpo físico, sino las mismas naves, o sea, se trasladan, qué sé yo, quieren irse de vuelta a Lira, digamos, están ahí y viajan a esa velocidad y la nave, como están en contacto con la materia de la misma nave, pueden trasladarse, o sea, no tienen que apretar un botoncito y hacer que se acelere todo y que todo ahí está y se vayan viajando, que sé yo, unos 5 años a no sé dónde. No, ellos hacen, esa es su forma de viajar. Entonces, como la misma nave es semiplasmática y también ellos mismos no tienen cuerpo físico denso como el nuestro, o sea, ellos prácticamente se mueven de dimensiones, de lugares en lugares con mucho más facilidad con lo que nosotros. Es cierto, en este multiverso, no universo, porque uni sería uno solo, va a haber todo tipo de evoluciones de criaturas, tal vez como nosotros, o tal vez mucho más primitivos, o que tal vez todavía sigan con flechas y lanzas viviendo, ¿ya? Y también criaturas que están mucho más avanzadas que ellos mismos, o sea, estos seres. O sea, ellos no niegan, saben que más arriba de ellos existen otro tipo de criaturas mucho más avanzadas, porque esto es como una escalera, se empieza desde lo más bajo y va evolucionando. Mientras nosotros estemos evolucionando, ellos también han seguido evolucionando, o sea, no se detiene nada, es eterno. O sea, uno va, digamos, qué sé yo, ellos tienen su propia vivencia, su propia experiencia y tienen que vivirla y seguir evolucionando como raza, como pueblo, como criaturas vivientes de este multiverso prácticamente. Juan Carlos, ¿cuál sería, no sé si se lo han revelado o usted lo ha podido deducir, el propósito de esta relación o de este contacto con este tipo de seres extraterrestres, se podría decir? O sea, a nivel general o a nivel personal. En ambos sentidos. Bien, o sea, el objetivo de los contactos con estos seres, si hablamos, hay muchos contactados de diferentes razas, con diferentes objetivos, pero ¿cuál es el motivo? O sea, quien les habla no se siente el elegido para nada. Soy una persona común y corriente como cualquier otro de nuestro mundo, pero sí, uno tiene, y eso lo voy a explicar ahora, que luego de este comentario, nosotros escogemos qué experiencia vamos a tener en una determinada vida. Y ahí va a estar la respuesta. En una vida podemos ser abogados, que podemos tener litigios, hacer una y otra cosa. En otra vida podemos ser militares, hacer todas las cosas que ellos hacen. En otra vida vamos a ser panaderos también con toda esa experiencia que venimos ahí. Y entonces llegamos a un punto donde también nosotros pedimos, ahí voy a hacer la aclaración y ahí también viene la respuesta, nosotros pedimos tener experiencias del diario vivir, pero como hemos avanzado un poquito mejor, digamos, que el resto de las personas, entonces ya que pensamos que tenemos las condiciones como para poder desarrollar otro tipo de capacidades. Como digo, tenemos todo, pero hay que saber desarrollar. Entonces, pedimos todos nosotros tener una experiencia de contacto. O sea, en otras palabras, ¿para qué sirven los contactos? Es justamente para que recibir enseñanzas. Ya, porque nuestros maestros humanos, no hablamos de la primaria, secundaria, universidad, no, sino ya hemos conocido tantas cosas que tenemos que ir a un nivel más superior. Es lo mismo, uno sale bachiller, ya dejó el colegio, entra a la universidad, entonces tienen que haber pues ya doctores u otro tipo de personas que estén mucho más capacitadas para seguir enseñándonos. Entonces, esos son los niveles. Es por eso, como digo, cuando uno empieza a recibir mensajes y todo aquello, es para seguir evolucionando y tal vez poder tratar de dar a conocer este tipo de temas a las personas que realmente vayan a asimilar. Porque si uno lo pregona así abiertamente a medio mundo, mucha gente no está en condiciones. No es que, digamos, sean mediocres, no, sino
no está todavía el nivel evolutivo. Es lo mismo que, digamos, uno está ya en, qué sé yo, quinto de secundaria, un ejemplo, a nivel universitario, y le querramos enseñar cálculo 1 a un niño que está en kinder. El niño ni siquiera ha hecho puntitos, rayitas y circulitos ahí aprendiendo. No va a poder entender la gramática, el álgebra o cálculo, o sea, a nivel muy amplio, o la química, todo aquello. Entonces, nosotros vamos a ir aprendiendo de acuerdo a nuestra evolución. Es por eso, la humanidad, la gran mayoría, por no decir toda, ya no está en condiciones. Grupos sí, así como ti, otras personas que buscadores, estamos tal vez en condiciones de recibir un mensaje, tal vez para poder elevar nuestra vibración, a ir pasando etapas, ir saliendo, qué sé yo, que nos entreguen el título ya a otro nivel, etcétera, ¿no? Entonces, es para eso. Entonces, el motivo del contacto es para asimilar, para aprender, porque no, nadie se puede creer, bueno, ya me creo sabio, el gran maestro de no sé dónde, no. Somos criaturas en evolución y de ahí vamos a seguir evolucionando y vamos a llegar a un nivel mucho más adelante, eso es lo que dice mi guía, que no vamos a necesitar cuerpos físicos, porque vamos a ser luces vivientes, o sea, ya somos energía pura, que vamos a poder, esto ya es tal vez muy avanzado, pero es necesario, yo lo siento que tengo que decirlo, vamos a tener que ir a enseñar a los mundos, a los planetas. Acá nuestro planeta, ¿ya? Siempre han habido maestros ascendidos, sabemos eso, San Germán, Lord Kutumi, etcétera, etcétera, son guías de este nuestro mundo. Y ahora, queramos o no, muchos le llaman Lord Sananda, que es Jesús el Cristo, ¿ya? Es un regente de toda esta galaxia. Queramos o no, aquí independientemente de la religión que tengamos, vamos a caer en manos de él y vamos a tener que rendirle cuentas. Decirle, bueno, mira, señor, algunos le pueden decir, o maestro, no sé, el término que querramos, entonces quiero seguir avanzando. Y nos va a decir, bueno, avanzaste, ahora te vas a ir a este planeta que te sugiero, o tú escoges otro planeta que te conviene para seguir avanzando. Entonces, él nos va a dar esa pauta. De ahí sí o sí vamos a ir, tal vez en algún momento ser gobernantes de un planeta, tal vez de un sistema solar, de una galaxia o de un montón de galaxias, un conjunto de galaxias y tal vez universos, porque no es son multiversos en dimensiones y todo aquello. Entonces vamos a ir evolucionando. Y todo lo que nosotros pensamos se manifiesta. No estoy hablando de esa manifestación que está de moda, ¿no? Ah, yo quiero un carro, yo visualizo y se manifiesta. Yo quiero una casa y se manifiesta. No, no me refiero a eso. Sino todos nuestros pensamientos, tanto negativos y positivos, se va a ir materializando conforme va pasando los eones, o sea, miles de millones de años, porque nosotros no morimos, o sea, la energía no muere, y así, digamos, tenemos amigos, qué sé yo, del grupito, ¿no? Y vamos evolucionando. Entonces, así como Jesús ha tenido sus 12 discípulos, que son sus amigos, en otras palabras, vamos a ir a tener que redimir mundos, galaxias y todo aquello. Entonces, la evolución no solamente nos quedamos, bueno, ya soy un maestro ascendido y no sé qué, y voy a hacer esto, no. Seguimos y seguimos, seguimos y seguimos. Tenemos que conocer las tinieblas más profundas que existe en el multiverso y la luz más avanzada. ¿Por qué? Porque si solamente conocemos cualquiera de los dos lados, no. Tenemos que trascender luz y tinieblas para poder guiar a mundos, humanidades, pueblos, galaxias enteras. Entonces tenemos que dar ese conocimiento, decir, un momento, no hagan el mal porque les va a ir peor, o hagan el bien porque les va a ir bien, así como nos dicen las religiones, que no es otra cosa que tenemos que aprender todo, absolutamente todo, en este multiverso infinito. Juan Carlos, hay diversos, no sé si decirle profetas o videntes, que hablan de un futuro
inmediato bastante complicado para el planeta Tierra y quería preguntarle si usted tiene algún tipo de visión al respecto. Bien, mi guía me indica, y eso desde hace un tiempo atrás, que ese tan mentado, cacareado fin del mundo no va a haber. O sea, no estemos con ese miedo, con ese temor de decir, bueno, qué sé yo, X año va a haber un gran cataclismo donde todos nos vamos a morir y no sé qué. Eso es lo que nos venden los grupos religiosos y todo. No, estamos en un proceso de cambio planetario, no fin del mundo. Imaginarse hace 65 millones de años atrás cayó un asteroide muy gigante donde mató, sí, a los dinosaurios, pero el planeta se mantuvo. Y de ahí aparecimos nosotros que somos los mamíferos. O sea, puede caer la civilización, que eso es muy diferente, pero el planeta va a continuar. O sea, no estemos con esa pena, ese miedo, no es el fin del mundo, que no sé qué va a estallar y vamos a estar como un asteroide volando, muertos, no. El planeta va a seguir, los gobiernos van a caer, la civilización nuestra va a caer, pero el planeta sigue. Los que vayan a sobrevivir, que eso es muy diferente, entonces, es por eso que están haciendo hasta búnker, estos grandes multimillonarios del mundo, Zuckerberg, hemos visto las noticias, y otros más. ¿Por qué? Porque ellos saben que algo se viene, pero no es el fin del mundo. Porque si fuera el fin del mundo, tampoco a ellos no les sirve un búnker. Se van a meter, qué sé yo, un mes, 2 meses, 6 meses, un año debajo de la tierra, con toda la alimentación y todo esto, pero fin del mundo no. Y nosotros nos quieren dejar a nuestra suerte que estemos en la superficie, tal vez con inundaciones, qué sé yo, con brotes de enfermedades o cosas así, pero no es fin del mundo. Cambios profundos, sí, pero muerte masiva, de destrucción total, no. Buenísimo. Juan Carlos, por último le voy a preguntar, cuénteme su día a día, su vida, un poco de su vida, su día a día. Yo soy terapeuta, hago coaching espiritual, hago terapias Reiki, todo aquello, eso es mi diario vivir, atiendo a mis clientes o pacientes, les doy una guía para que puedan ir avanzando en la vida, no solamente la parte espiritual que es necesario, pero aquellas personas que necesitan tal vez una voz de aliento, decir, sigue adelante, tú puedes lograr muchas cosas en la vida, eso es lo que yo hago diariamente. Pero, como les decía, tengo una vida común, tengo mi esposa, que también está trabajando conmigo en este tipo de asuntos, tengo mis hijos, mi hija ya este año sale profesional, mi hijo todavía ya está en segundo año de su propia carrera, entonces tengo una vida común, porque yo no voy a estar con ese miedo de decir, bueno, se va a destruir el mundo, miren hijos, ustedes no hagan nada, no estudien, o estar viviendo en harapos, no hay que irse, no sé, a la punta de un cerro a meditar o a orar o a alabar al Señor, no. Una vida común, como decía, me gusta Boca y en Argentina, no sé si estará de acuerdo, Boca Juniors, veo Totalmente. Copa Libertadores, eliminatorias, voy al cine. Eso sí, no exagero con la carne, pero sí, carne de cerdo no como ensaladas, sí, gaseosas una que otra vez, pero más que todo es el agua que siempre está presente. O sea, hago sí artes marciales, practico artes marciales, el Krav Maga y el Muay Thai. Y bueno, practico meditación, todo esto, o sea, no bebo ni fumo, si es que esa era la pregunta, también no tengo ese tipo de situaciones que, o sea, sería un mal ejemplo y uno no puede intoxicar el cuerpo físico, así que no sé si hay alguna pregunta al respecto. Como digo, tengo una vida normal, común y corriente, sí, hago las terapias, estas Reiki y otras cosas más, o con meditación, técnicas de control mental, todo eso que sirve bastante. Bueno, Juan Carlos, realmente un inmenso placer haber hablado con usted. Seguramente vamos a continuar, porque me quedan muchas preguntas, lo que no me queda mucho tiempo. Y bueno, seguiremos en alguna otra entrevista y profundizando este tema interesante. Realmente lo veo muy metido y muy certero en sus juicios, por lo menos desde mi punto de vista.
Como les decía recién, un enorme placer y gracias por estar. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Bueno.